Hoy quiero comenzar una serie que tiene que ver con emprendimiento a la manera de Dios. Y usted puede decir, pero yo no soy emprendedor. Bueno, yo quiero decirles que todos somos emprendedores. Siempre decimos, emprendió un trabajo nuevo. O sea, un trabajo nuevo es un emprendimiento. Un matrimonio es un emprendimiento, es una empresa que vas a empezar a llevar. Un cambio de lugar, de casa, de ciudad, emprendes algo nuevo. Entrar a una carrera nueva, estás emprendiendo. Pero también yo quiero animar a todos aquellos, porque, amados, yo encuentro una encomienda en la palabra de Dios, y esta encomienda es que hagamos negocios. Dios nos da talentos, Dios nos da habilidades para que nosotros podamos desarrollar en esta vida, en este tiempo, y cuando Él venga podamos decirle: Señor, tú me entregaste 2 talentos, yo te estoy entregando 4. Señor, tú me entregaste 1, te estoy entregando 2. Multipliqué los talentos y habilidades que tú me has dado. Dios nos llamó a miles a pastorear, somos miles pastoreando, pero algunos dijimos, bueno, Dios me dio un talento, voy a multiplicar, primero a desarrollar la habilidad que Dios me dio, o primero voy a encontrar la habilidad que Dios me ha dado, después la voy a desarrollar, voy a practicarla, voy a aprender más, voy a capacitarme más, de tal manera que yo pueda hacer de ese talento que Dios me dio, yo lo pueda multiplicar. Y cuando yo desarrollo y luego lo llevo a la práctica, tomo acciones de riesgos de fe, entonces se multiplica ese llamado que Dios nos dio a miles. Pero unos cuantos, su ministerio se va para arriba, otros les cuesta más trabajo, algunos por pereza, otros porque no quieren aprender, ¿verdad? Y hay muchas formas, otros simplemente que es el talento y la habilidad que Dios le ha dado, y Dios los ha llamado a una función específica. Hay empresarios que deciden irse hasta arriba, no hay límites. Dios nos da un llamado y tú decides hasta dónde vas a llegar. Dios tiene un futuro de esperanza para ti. Y en este proceso de aprendizaje, emprendiendo, no sé si me puedan poner el nombre de la serie, Emprendiendo a la manera de Dios, vamos a ir cada domingo hablando de emprendiendo, en este caso con la oración correcta. Pero en unos domingos voy a hablar de emprender con sabiduría. Vamos a hablar, todo tiene que ver con emprendimiento, y yo espero que de aquí salgan jóvenes que están soñando, hermanos que acaban de emprender y que vayan creyendo en algo más de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Voy a traer a empresarios exitosos que van a estar aquí. Uno de los pastores que tiene muchos empresarios de alto nivel en su congregación, lo estoy invitando para que comparta con nosotros. Vamos a tener noches empresariales. No nada más vamos a estar predicando los domingos. Voy a invitarles para que nos unamos cuando vengan estos empresarios, a que vayamos y compartamos con ellos y aprendamos, ¿verdad?, de lo que otros han hecho, lo que Dios les ha dado a ellos. Así que vamos a tener unos 2 meses de mucha práctica, de mucha interacción, y yo espero que todos los que estemos aquí y los que están allá en casa podamos aprender. Hoy quiero hablarles acerca de emprendiendo con la oración correcta. Voy a pedirles que tengan por ahí la imagen de la serie, Emprendiendo con la oración correcta. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús, usted sabe esto porque lo he compartido muchas veces, ellos nunca le preguntaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Y mira que vieron muchos milagros. Ellos nunca le dijeron: Señor, enséñanos a calmar las tormentas. Es más, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho: Señor, enséñame a predicar como tú predicas. Porque cada vez que Jesús predicaba, multitudes se juntaban alrededor de él. Entonces yo quiero ser un pastor así, ¿verdad? Que multitudes quieran escucharme predicar, porque el Señor predicaba de esa manera.
había muchas cosas que los discípulos podían decirle: Señor, enséñanos a esto. Pero la única ocasión en que los discípulos le dijeron enséñanos a Jesús fue cuando ellos vieron que la oración de Jesús tenía más poder que la oración de ellos. Ellos vieron que venían hombres o niños, mujeres con posesiones demoníacas. Jesús daba la orden y el demonio salía. Era cuestión de segundos, mis amados. Y los discípulos, como muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando oramos por demonios pasamos días y el demonio ni se va. Se hace amigo de nosotros, ¿verdad? Porque le preguntamos su nombre. ¿Cómo te llamas? Yo, fulano de tal. Mucho gusto, ¿verdad? Dios te bendiga. Ahí estamos platicando con los demonios. Pasan 6 horas, 2 semanas y decimos: todavía no se ha ido, pastor. Y es cuestionable. ¿Por qué cuando nosotros oramos los demonios no se van? Los discípulos se preguntaban eso. Ellos pasaron con un jovencito ahí que se estaba matando porque ellos no podían, todo el día orando por el joven y no salía. Llegó Jesús, dijo: te vas, y se iba. Yo he aprendido eso. Cuando tengo que orar por endemoniados, le doy un segundo para irse, y yo me doy la media vuelta y me voy, porque yo debo tener fe que se tiene que ir, ¿verdad? No podemos pasar horas. Pero también los discípulos veían que cuando Jesús oraba por los enfermos, todos los enfermos sanaban. Yo he ido a muchos eventos donde llegan predicadores ungidos y la verdad es que oran por enfermos y sanan un grupito que los pasan aquí arriba, pero la gran multitud que llega con enfermedades se van enfermos y no sanan. Y uno se pregunta: cuando llegaban a Jesús, todos los enfermos sanaban. En una ocasión un pastor oró por enfermos y dijo: póngase de pie todos los que están enfermos. Y pues yo tengo diabetes, entonces padezco. Y entonces yo me paré y él oró y dijo: los que ya están sanos, siéntense. Y yo decía: no sé si estoy sano o no, porque necesito checarme, ¿no? Y entonces me quedé de pie. Y después dijo: a ver, voy a hacer otra oración. Y así estuvo como 2 horas, hermano, orando por todos. Y yo me quedaba de pie porque no sabía y no tenía fe de que yo ya estaba sano. Y él dijo: no nos vamos a ir de aquí hasta que todos sean sanos. Entonces me tuve que sentar, ya para que nos vayamos. Y muchas veces, amados, nosotros no tenemos la fe ni la oración para hacer que todos sanen. Es la verdad. Y los discípulos lo sabían, pero con Jesús todos sanan. Con Jesús Él hablaba y la tormenta se calmaba. Y déjenme decirle un dato que está en la Biblia. Cuando hay una tormenta y se calma, las olas siguen haciendo, valga la redundancia, ola, ¿verdad? Y siguen ondeando. Y la verdad es que toma hasta 1 hora para que todo se calme. Cuando Jesús hablaba, inmediatamente las olas se calmaban. Son milagros. Y entonces los discípulos dicen: Señor, ¿pero qué tú tienes? Y Jesús le dice, y ellos le preguntan a Jesús o le piden: Señor, enséñanos a orar. Y esta oración, amados, es un formato, es un modelo. No es para que nosotros repitamos esta oración. Hay mucha enseñanza ahí y yo solamente quiero abarcar la primera frase de esta oración para que tú, como emprendedor, puedas comenzar con la oración correcta. Todo comienza, vas a emprender algo, nunca emprendas algo si no oras primero. Nunca emprendas un matrimonio, nunca emprendas una relación, nunca emprendas un ministerio, nunca emprendas un negocio, a menos que te pongas a orar. Nada más que ora la oración correcta, porque si no oras la oración correcta, entonces tu oración no va a pasar del techo y vas a iniciar un negocio y vas a fracasar, vas a iniciar algo en la vida y vas a fracasar. Yo te invito a que tomes en cuenta las primeras palabras de Jesús. No voy a tratar todo el Padre Nuestro, pero solamente la primera frase. Jesús dijo: cuando oren, ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Y en esa frase hay una cantidad de enseñanza que en ese momento, amados, para los discípulos fue algo revolucionario.
Esto que les estoy diciendo para nosotros es algo normal. Hemos hablado y hemos recitado el Padre Nuestro en muchas ocasiones, ¿verdad? Como un formato, pero la verdad es que para los discípulos, cuando Jesús les dijo, oren de esta manera, ellos se sorprendieron. Jesús estaba trayendo algo, un cambio totalmente revolucionario en el momento en que lo está diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, esta frase implica 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes. La primera cosa que implica esta frase, esta primera parte de la oración, es una relación. ¿Es una qué? Relación. Hasta antes de Jesús y todavía un poquito después de Jesús, no se encuentran datos, amados, de los judíos orando de esta manera. Nunca se le decía Padre a Dios. Escúcheme bien, los datos que se encuentran en este tiempo, porque Padre implica una relación, y es una relación estrecha, es una relación filial, es una relación familiar. Ahora ya no estamos hablando con la fuerza, ya no estamos hablando, como le dicen algunos, el eterno, ya no estamos hablando con el todopoderoso, que sí lo es. Dios es todo eso. Dios es eterno, Dios es santo, Dios es todopoderoso, pero ahora estamos hablando con alguien familiar. Ya no es la causa no causada del universo, ¿verdad? Porque algunos aprenden palabras teológicas y empiezan a orar con palabras sofisticadas, ¿verdad? Que aprendemos en el seminario. Entonces ahora Dios, ya no entro a Él diciéndole, oh, la causa no causada del universo. Ya no. Jesús dice, yo quiero que ustedes empiecen a orar. ¿Y por qué me responde Dios? Porque todas las veces que Jesús oró en la tierra, amados, siempre se refirió a Dios como Padre. 165 veces en el Nuevo Testamento Jesús ora Padre, Padre, Abba Padre, Papito. De hecho, si hubo algo por la cual querían matar a Jesús, era porque Él decía que era el Hijo de Dios y que Él se refería a Dios como Padre. ¿Por qué esta situación, amados? Porque en el tiempo de Jesús, fíjese bien, en este tiempo en que Él está ahí, había religiones paganas, y muchos de ustedes conocen lo que son las mitologías o la mitología griega, que habían dioses paganos. Esos dioses eran hostiles, eran celosos, les daba miedo, eran duros, eran crueles. Esa es la historia de la mitología griega, y hay cientos de historias donde ellos creían, y había historias, ¿verdad? Mitos, por eso se le llaman mitologías, mitos de estos dioses que había que aplacarlos, porque ellos se enojaban y empezaban a castigar a la persona. Entonces los había que aplacar, y muchas personas o ofrecían ofrendas o se daban de latigazos por miedo, le tenían miedo a los dioses. Imagínense que había una diosa llamada Afrodita, que la manera de adorar en ese entonces ponían a 1000 sacerdotisas, y los hombres llegaban a tener orgías ahí con ellas para poder adorarle a esa mujer. Estaba lleno de hombres esa iglesia, y también había mujeres, porque había otros dioses y traían la gente ofrendas. Pero lo peor de todo, había un dios llamado Moloch. Moloch era un dios hecho de barro y tenía una panza más o menos como la mía, un poquito más grande, y en esa panza le hacían un hueco, y en ese hueco le echaban brasas y totalmente caliente. Y entonces la gente, para aplacar y para tener contento al dios Moloch, traían a sus hijos recién nacidos y los metían en esas brasas para ofrecerlos al dios Moloch, para ganar una guerra, para que no fueran invadidos, porque le tenían miedo a esos dioses de barro. Esto era lo que estaba pasando en el tiempo de Cristo. Y entonces, ahora estamos hablando de los dioses paganos, ídolos paganos. Ahí está el panteón romano, etcétera. Ahora, el judaísmo, amados, venía de una tradición que ellos nunca podían mencionar el nombre de Dios. De hecho, cuando alguien hablaba y mencionaba el nombre de Dios, se tenía que enjuagar la boca. Si un escriba estaba escribiendo y por ahí aparecía el nombre de Jehová, el nombre de Dios, él tenía que lavarse la mano primero, escribir el nombre, irse a lavar la mano otra vez, porque no podían, era para ellos muy sagrado
Dios es muy distante, es todopoderoso, es santo, pero está allá y nosotros estamos aquí y no podemos tan siquiera mencionar el nombre de Dios. De ahí surgen el nombre como Elohim, el todopoderoso, en lugar de decir, y ellos ¿qué le empezaron a hacer? Tan fuerte era esto que le empiezan a quitar las vocales al nombre de Yahvé. No se sabe cómo se pronuncia. Nosotros decimos Yahvé, pero no se sabe porque quitaron todas las vocales y dejaron las consonantes para que nadie pudiera pronunciar. Y a veces usaban el nombre de Hashem, que significa el nombre. ¿Quieres referirte a Dios? Habla Hashem, y es el nombre, porque tenían tantos problemas para mencionar el nombre de Dios. Ahora Jesús viene y dice, ahora les voy a enseñar a orar de otra manera. Ahora no le van a decir el todopoderoso, no van a utilizar palabras difíciles para describir a Dios. Dios lo que quiere con ustedes es una relación. Él quiere ser tu padre y Él quiere que tú seas su hijo. Pero por causa de eso nos pueden matar. Pero es que esto, mis amados, esto es lo que Dios quiere hacer. Y yo noto que Dios ha puesto algo de Él en nosotros como padres, que nosotros queremos bendecir a nuestros hijos. Yo trabajo para bendecir a mis hijos. Y si yo puedo, hoy en la mañana estaba diciendo, quiero bendecir a mi hija, le voy a ayudar con algo, Señor, dame recursos, Padre, para que yo pueda bendecirla en este proyecto que tiene. Y también quiero bendecir a mi hijo Elías, tiene otro proyecto por ahí, y a Dante y a Abigail, Señor, los quiero bendecir también, porque Dios ha puesto algo de padres en nosotros. Pero se vería muy complicado que mis hijos vinieran conmigo a hablar de una manera rara como nosotros a veces le hablamos a Dios. Y esto es un problema que los pastores hemos enseñado. Es muy raro, o yo vería algo raro en mi hijo Elías, que viniera conmigo y me decía, oh, excelentísimo pastor del CAP, o como dicen algunos por ahí en las redes, famoso pastor, reverendo presbítero de la iglesia del Nazareno, superintendente del distrito, casi, no, ya no voy a hablar más. Yo dije, Elías, te estás drogando. Porque ellos vienen conmigo y me dicen, papá, préstame las llaves. Papá, quiero hacer un viaje, ¿con cuánto te mochas? Son nuestros hijos. Ellos llegan a nuestro refrigerador y se acaban todo. Yo soy fanático de la cuajada y del totopo, y cuando los hermanos aquí me traen, yo lo guardo, lo escondo, hermanos, le pongo un montón de cosas ahí, lo encuentran. Y cuando siento, ¿dónde está el totopo? ¿Dónde está la cuajada? No hay, se lo acabaron. ¿Quiénes? Mis hijos. Y no me enojo. Simplemente digo, son mis hijos, tienen derecho a mi refrigerador, tienen derecho a entrar a mi casa. Yo aprendí que nunca construyas una casa y pongas baños para tus hijos. No, se bañan en sus baños. ¿Se bañan dónde? En tu baño. ¿Se duermen dónde? En tu cama. Sí, no les hagas todo eso. Usan tu jabón, no quieren gastar los malvados. Pero ¿son qué? Nuestros hijos. Y Jesús está diciendo, ¿quieres orar? Ora de esta manera. Ahora, no son palabras, amados. No es que tú te aprendas la frase, Padre nuestro que estás en los cielos. No, es una relación. Lo que esta palabra implica es, no tienes una relación con Dios, empieza a tenerla. ¿Cómo sé que no tengo una relación? Yo tengo conocidos, muchos conocidos, pero no tengo relación con muchas personas. Muchos me dicen, oye, ¿es tu amigo fulano de tal? ¿Es tu amigo fulano de tal? Le digo, lo conozco, pero no tengo relación con ellos, no convivo con ellos, no platico con ellos. Con una persona que tienes una relación, platicas todos los días, de ser posible, con esa persona. El hijo quiere y anhela visitar al padre. De hecho, de ahí hay, no sé si hay papitis o mamitis, ¿verdad? Pero es la inflamación de tanto paternalismo o la mamitis, ¿verdad? Inflamación de querer estar con la mamá, con el papá. ¿Por qué? Porque nosotros amamos y queremos estar con ellos. Es natural.
Y eso implicaría que tú todos los domingos dirías: yo voy a ver a mi papá va a estar ahí, yo sé que está conmigo, pero me voy a reunir, y ahorita voy a hablar de eso, con mis hermanos, con mi comunidad de la fe, y ahí se va a manifestar mi papá, y yo quiero estar ahí, anhelo levantarme y tengo una cita con mi Padre. Tal vez cita con Dios debería llamarse cita con el Padre, ¿verdad? Todas las mañanas Él me está esperando, Él anhela mi presencia, es mi papá. Yo anhelo comer con mis hijos, anhelo, y me encantan cuando vienen, porque paso tiempo con ellos. No importa cuánto gaste, papá quiere tener una relación contigo. No una religión, no una denominación. Hay muchos nazarenos que son nazarenos y no son cristianos. Hay muchos del CAP que son capeños pero no son cristianos. Dios dice: yo quiero una relación contigo. Lo primero. Lo segundo, esta palabra, bueno, amados, esta palabra implica señorío. Dice Padre nuestro. Escucha bien. Entonces, Él es el Padre y yo soy ¿qué? Hijo. Y los hijos, ¿qué hacen con los padres? Honran a su padre. La Biblia dice que Dios como Padre debe ser más honrado que nuestros padres terrenales. Y si nosotros honramos a nuestros padres terrenales de una manera, Dios tiene que ser más honrado de lo que tú honras a tus padres. Así que si tú tienes mamitis, escucha bien, y nada más quieres estar con tu mamá, Dios te dice: tú tienes que querer estar más conmigo de lo que quieres estar con tu mamá. Tú tienes que querer estar más conmigo de lo que quieres estar con tu papá. Si no me cree, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 10, verso 37. Si tú amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Señorío. Fíjese que Jesús menciona 165 veces la palabra Padre, y la única vez que no le llama Padre es cuando está en la cruz del Calvario. Y cuando el Padre se aleja de Él, porque el pecado nos separa del Padre, de la intimidad con el Padre. Y Jesús le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que Jesús no le dice Padre. Pero de ahí Él menciona Padre en todo momento. Ahora, Jesús dijo: yo estoy aquí para hacer la voluntad ¿de qué? De mi Padre. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una relación con Cristo, entonces debemos obedecer a nuestro Padre. No solamente amarlo en una relación, tenemos que honrar a nuestro Padre. Muchas veces yo, amados, oro y le digo: Señor, este día no te honré. Señor, este día deshonré tu nombre, porque estoy haciendo cosas que a ti no te gustan. No estoy haciendo tu voluntad. Si Él es nuestro Padre, esa palabra implica señorío. O sea, Él, ahora escúchenme bien, amados. Yo le dije a mis hijos: mientras ustedes dependan de mí, mientras vivan en mi casa, mientras yo les esté pagando colegiaturas, ustedes me tienen que obedecer las reglas de la casa. Ustedes no pueden llegar a la casa donde yo estoy pagando, donde yo estoy sosteniendo, llegar a la hora que quieran. Ustedes no pueden hacer lo que quieran en la casa. ¿Por qué? Dependen de mí. El día hay hijos que se vayan y que ya vivan aparte, todos ya viven aparte, gracias a Dios. Ese día hagan lo que quieran. Aún así ellos deciden honrarme, aún así me piden consejos, pero ellos ya son aparte. Ustedes no me pueden juzgar por mis hijos que viven aparte, ¿sí? Ellos toman sus propias decisiones, ellos cometen sus propios pecados, ellos empiezan ya a dar cuentas a Dios. Y yo estoy aquí como padre diciendo: bueno, yo los amo, los aconsejo, pero ellos no dependen de mí. Ahora escúcheme bien, amado, eso implica igual a nosotros. Mientras tú dependas de tu Padre Celestial, tú tienes que obedecer las reglas de su casa. Nada más que ahí te va algo: nunca
nunca vamos a dejar de depender de Él. Todos los días tú y yo dependemos del Padre. Mi vida depende de Él, mi protección depende de Él, mi economía depende de Él, yo dependo de Él, y mientras yo dependa de Él tengo que obedecerlo. Tengo que obedecer sus reglas. Y esto es lo que ya no nos gusta, porque somos rebeldes, ¿verdad? Decimos, no, yo quiero ser su hijo, pero portarme como a la manera que yo quiero. Pero hay una palabra, hay una Biblia, hay una constitución, hay límites, hay reglas que yo tengo que obedecer. Mientras yo esté en casa y yo dependa de Él, yo tengo que obedecer sus reglas. Si yo me aparto y digo, como el hijo pródigo, ¿verdad?, me voy de su casa y no quiero saber nada, yo me quedo sin la cobertura divina. Puedo hacer lo que yo quiera, sé las consecuencias que voy a tomar, pero mientras seamos sus hijos, Dios quiere bendecirnos, va a bendecir tu casa, va a bendecir tu negocio. Ahorita te voy a decir algo más. Número 3, esta frase implica compañerismo. Padre, ¿qué? Nuestro. Escúchame bien, amado. En todo el Padre Nuestro nunca dice, perdona mis ofensas, perdona nuestras ofensas. ¿Qué nos está diciendo Jesús en esa oración? Nunca puedes orar por ti nada más. Toda oración correcta implica orar por los demás. ¿Quieres que Dios bendiga tu negocio? ¿Por qué no oras por el negocio de los demás? Y yo te voy a retar a algo más. Ora por tu competencia. Pastor, no es incorrecto. No, en la lógica de Dios, cuando nosotros oramos por los otros, yo estoy aquí poniendo mi negocio, ¿verdad? Y de repente alguien me pone otro negocio allá enfrente, y entonces yo digo, Señor, oro por ese negocio, bendícelos y bendíceme a mí también, porque yo no dependo de la estrategia que yo utilice. Yo no dependo ahora que hay elecciones, ¿verdad? No, yo digo, no debes atacar a los demás. ¿Por qué no oras por tu contrincante? Porque dice la Biblia, oren y bendigan a sus enemigos. Oren por ellos, no los maldigan. Ora por tu competencia. Y esto como que ya no, ¿verdad? Pero a mí me tocó practicarlo. Pusimos ópticas, le dimos trabajo a hermanos de la congregación, les enseñamos el negocio, y después nos decían, pastor, ya tengo una óptica mía. Y la primera vez fue un shock para mí, porque me dicen, puede ir a orar por mi óptica. Y yo en el camino iba diciendo, ¿y cómo oro? Si yo le enseñé, si me siento traicionado, ¿verdad? Y yo tengo el poder de la oración, también él, nada más que no lo sabe. Pero voy a orar, Señor, bendícelo, pero bendíceme más a mí. Señor, bendícelo con 1 o 2 nada más, los demás mándamelos para allá. Y entonces Dios me dijo, ora y bendícelo, bendícelo. Si yo lo quiero bendecir, ¿a ti qué? Pero si tú oras para que yo lo bendiga, nunca dejaré de bendecirte a ti. Y escuche bien, porque eso es fe. Tú no dependes de lo que tú hagas, tú no dependes de que mandes a hacer alguna estrategia humana. El Señor te abandona, pero cuando tú dices, yo voy a depender de Dios, voy a confiar en Dios, entonces Dios va a traer bendición para tu vida. Escúchame bien, iglesia, cuando ores, acuérdate de orar por otros. Tienes un hijo que está afuera, que está metido en adicciones, ora por hijos de hermanos que están en adicciones. Tienes un emprendimiento, tienes problemas en tu matrimonio, ora por aquellos que tienen problemas en su matrimonio. Vas a ver cómo tu matrimonio toma otra dimensión. Nunca te pongas a orar de manera egoísta, bendíceme, ayúdame. Es que, pastor, somos ovejas y por eso decimos y solo a mí. No, siempre que ores, ora por los demás. Cada vez que te metas al devocional y veas ahí, pido oración por esto, anota un nombre y empieza a orar. Señor, clamo por fulano, sé un intercesor, porque el Señor dice, el Padre nuestro, les estoy diciendo, ustedes no son llaneros solitarios. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque no podemos estar solos. Este es un tiempo de comunión.
El Señor está en la casa, por supuesto que sí, está en la casa. Pero cuando venimos y nos congregamos, por eso la Biblia dice, nunca dejen de congregarse. Porque hay comunión, tal vez un grupo pequeño, tal vez una célula, tal vez una vez al mes, tal vez cada semana, yo no sé cuánto tiempo. Incluso ahora nos congregamos, ¿verdad? Los hermanos que se conectan, se congregan y estamos juntos alabando a Dios en el devocional. Puedes hacer tu devocional solo, pero hay mucha mayor bendición cuando nos unimos todos en un devocional. Por supuesto, Dios me escucha cuando estoy solo, pero también lo que Dios quiere es una vida en comunión. El sábado a las 7 podemos orar cada uno en su casa y transmitimos, y yo hago la oración de donde yo esté, pero decimos no, esto tiene que ser presencial, porque cuando 2 o 3 personas se reúnen para orar, los cielos se abren. Y ahí te va, familia. ¿Quieres mayor bendición? Ora con tu esposa y con tus hijos. Practica la oración familiar. Y cuando estén orando juntos, ustedes van a ver la bendición que va a venir sobre su casa y sobre su negocio. Y en cuarto lugar, esta oración implica cobertura. Padre nuestro, que estás ¿dónde? En el cielo. Si nunca te habías puesto a pensar en esta frase, ahora lo vas a entender. Padre nuestro que estás en el cielo. Y si estás en el cielo, entonces tiene una vista panorámica de la tierra. Y si estás en el cielo, significa que estás sentado en el trono. Si estás en el cielo, quiero decirles que en el cielo no hay crisis. Quiero decirles que Él tiene todos los recursos para bendecirte. Padre nuestro que estás en el cielo implica que Él me ve, Él ve mi presente y Él ve mi futuro. Significa que Él nunca pierde el control. Significa que tengo la cobertura de Dios. El mundo, este planeta, amados, cuando nos vamos distanciando de este planeta, se va haciendo tan chiquito como una pelota de golf. Y Él lo sostiene en su mano. Él nos ve de manera personal. Él me está viendo. Él cuenta los cabellos de mi cabeza, dice la Biblia. Él está al tanto de mis necesidades. Él está en los cielos. Jesucristo resucitó, se levantó, está sentado a la diestra de Dios. Por eso cuando Isaías era un amigo del rey, se cree que era un familiar del rey Usías. Y de repente el rey muere. Isaías tenía entrada directa a palacio. Isaías tenía manera de ayudar a su gente porque era familiar del rey. Tenía muchos favores de parte del rey. Pero de repente Usías muere. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 6, verso 1: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Escuche bien. Isaías estaba triste porque el rey había muerto. Isaías estaba triste porque dice: ahora, ¿quién me va a meter a palacio? ¿Quién va a ser mi conexión? Perdí mi relación más fuerte que yo tenía. Ya no tengo al amigo que estaba sentado en el trono. Ese gobernante ha dejado de existir. Por lo tanto, ahora me siento indefenso, me siento huérfano. Ya no tengo acceso, ya no tengo apoyos. ¿Quién me va a ayudar? Y entonces va al templo con esa congoja, va a la iglesia y ora. Y dice: vi al Señor sentado en su majestuoso trono. El mensaje de Dios para Isaías es: Isaías, aunque tu amigo ha muerto, aunque ya no haya nadie en la tierra sentado en el trono, yo estoy sentado en el trono. Yo tengo todo el poder. Tú no dependes de un amigo, tú no dependes de un compañero de trabajo, tú no dependes del jefe del trabajo, tú no dependes del gobernador, tú no dependes del gobierno, iglesia. Nosotros dependemos de aquel que está sentado en el trono. Padre nuestro que estás en los cielos. Es Dios, no se equivoca. Dios nunca pierde el control. El Señor nunca, Él dice: pruébame, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y si tú quieres un emprendimiento exitoso, empieza a orar de la manera correcta. Una relación con Dios,
compórtate como hijo de Dios, ora por los demás y no dependas de nadie en esta tierra, depende de Dios. Vas a hacer relaciones, a veces esas relaciones se van. Vas a tener amigos, a veces esos amigos se van. Perdemos aquel que nos ayudaba a meternos al palacio, pero recuerda que Dios está sentado en el trono. Y tú vas a entrar ahí y vas a decirle: Señor, yo dependo de ti. Ya no tengo los recursos que yo tenía 25 años atrás, 30 años. Perdí todos los recursos que yo tenía en un solo día. En un solo día. Ya no tenía el dinero que me entraba, con que yo soportaba los gastos de la iglesia. Ya no podía ni tan siquiera pagar salarios. Han pasado 25 años y el Dios que está sentado en el trono me tiene aquí todavía. No sé cómo, pero Él lo hizo. Él bendijo a otros para que nos bendijeran a nosotros. He perdido, a veces se han ido de la iglesia personas que eran diezmeras, que eran personas que apoyaban a la iglesia, y por momento mi humanidad se queda diciendo: y ahora, Señor, y Dios me dice: hey, no dependas de esa persona, depende de mí. Yo estoy sentado en el trono. A veces personas quieren castigar a la iglesia. Ya no doy, pensando que me castigan a mí, y Dios dice: hey, no te preocupes, sigue dependiendo de mí. Yo soy quien suple todas tus necesidades. Pero tal vez le estoy hablando a una mujer que su esposo la ha abandonado y estás preocupada: ¿y ahora qué voy a hacer? Dios te dice: no dependas de él, depende de mí. Yo sigo sentado en el trono. Tal vez te despidieron del trabajo y estás afligida, afligido. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a pagar mis facturas? Dios te dice: no dependas de tu trabajo, depende de mí. Yo supliré todo lo que te haga falta. Tal vez vas a emprender algo en esta temporada, y después de esta serie tú vas a decir: yo quiero emprender algo, pero tengo miedo a perder mis ahorros, tengo miedo a que me vaya mal. Dios te dice: no tengas miedo, yo soy tu Padre, estoy en los cielos, allá no hay crisis. Yo podré enviarte bendición hasta que sobre y abunde. Tal vez en este momento estás pasando por una situación económica difícil y no sabes qué hacer, y has querido depender de una caja, del banco, de préstamos, de esto, de lo otro, de la mercadotecnia. Y Dios te dice: estoy probando tu fe, yo quiero que dependas de mí, yo estoy sentado en el trono. Voy a invitarles que se pongan de pie. Proverbios 24-27. En la traducción del lenguaje actual dice: si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios. ¿Sabías eso? Primero negocio, luego casa. Nosotros pensamos al revés: primero construyo mi casa, luego hago negocios. ¿Por qué no empiezas a la manera de Dios? Atiende tus negocios. A través de esos negocios Dios te va a dar una casa. Este es el comienzo de esta serie. Queremos comenzar con la oración correcta. Quiero que vayas y lo practiques todos los días. Y si no tienes una relación con Dios, a través de la cena del Señor, en el momento en que tomas la cena del Señor, en ese momento todos tus pecados van a ser perdonados y vas a recibir el perdón de Dios. Y en ese momento ya eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Y el Señor, ya puedes venir a Él confiadamente. Pero acuérdate, significa que vas a ser su hijo. Y en su casa hay reglas, en su casa hay orden, en su casa hay una Biblia que tenemos que obedecer. Y si tú obedeces, dice la Biblia que Él bendecirá todo lo que tú hagas o emprendas. Serás como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará.
Esa es la palabra de Dios para ti. Yo quiero empezar desde hoy a orar por cada emprendedor. Y al final vamos a traer a muchos o a varios empresarios para orar por nosotros, para que el Dios que ha bendecido su empresa nos bendiga a nosotros también. Padre, gracias por aceptarnos como parte de tu familia. Gracias, papito. Sabemos que tenemos confianza, pero también te honramos, también hay respeto, también hay obediencia, también hay compañerismo con todos mis hermanos que son parte de esta familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, papá, que si hay alguien aquí que esté pasando una situación complicada en sus negocios, no despega, están estancados, hoy comenzamos con la oración correcta. Te pido que tú los bendigas, papito. Abre los cielos, trae una clientela sobrenatural. Bendice ese trabajo, bendice ese oficio, prospérales en el nombre de Jesús. Hoy confiamos en ti. Hoy no confiamos en las personas que nos pueden ayudar. Hoy confiamos en ti y derramamos nuestro corazón delante de ti, papito, para pedirte, Señor, ayúdanos, sorpréndenos en esta semana. Sorpréndenos, sorpréndenos en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, levanta esos negocios, levanta esos trabajos, levanta esos despachos. Al que no tiene, dale. Oh, bendícelos, oh Dios. Nosotros obedeceremos tu palabra, nosotros cumpliremos con nuestra mayordomía, pero bendice todo emprendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Consagramos el pan y el vino y participamos de este sacramento con un corazón sincero y agradecido, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús santificamos este momento y participamos todos de esta comunión en tu nombre. Amén, amén y amén.